Europa tiene miedo. Los ecos de Hiroshima y Nagasaki resuenan de nuevo en las palabras de Ursula von der Leyen, quien no dudó en señalar a Rusia como una amenaza nuclear, dejando entrever un temor profundo en los líderes europeos. Su mensaje, envuelto en un tono diplomático, esconde acusaciones hacia Moscú, mientras la OTAN moviliza su propio arsenal en ejercicios de guerra nuclear a solo kilómetros de la frontera de Rusia. La respuesta desde Rusia no se hizo esperar. En medio de un clima tenso, el gigante euroasiático observó cómo Occidente intensifica sus acciones, ignorando las lecciones del pasado y colocando al mundo al borde de un peligroso abismo. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Mostrando una postura que reflejaba la creciente tensión en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó entrever el temor europeo ante una posible respuesta nuclear de Rusia. El espectro de Hiroshima y Nagasaki todavía se cierne sobre la humanidad, publicó en su cuenta de X, un mensaje que desató un efecto dominó en las reacciones globales. Lo que inicialmente se presentó como un saludo de cortesía hacia la fundación japonesa Nihon Hidankyo, formada por sobrevivientes del bombardeo nuclear de Estados Unidos en Japón en 1945, terminó convirtiéndose en una indirecta afilada y un insulto velado hacia Rusia. Von der Leyen destacó que la labor incansable de la organización nipona simboliza un esfuerzo inigualable por proteger a las generaciones futuras del horror nuclear. Curiosamente, no mencionó a las generaciones actuales, que viven bajo la constante amenaza de un conflicto nuclear. Señaló que la elección realizada por el Comité Noruego del Nobel envía un mensaje contundente a los países que persisten en utilizar el poder nuclear como un arma en sus relaciones internacionales. En su opinión, el deber de la comunidad global es recordar a las víctimas de Japón y las devastadoras consecuencias de aquella tragedia. Justo al aproximarse el aniversario 79 del bombardeo nuclear estadounidense sobre Japón, Occidente parece haber recordado que solo su aliado mayor, Washington, ha usado tal poder destructivo, dejando una carga de crímenes sin justicia. Las huellas de esos actos parecen perseguir sus conciencias. En línea con von der Leyen, Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, también felicitó a la organización nipona y elogió su prolongada lucha contra la proliferación nuclear. Cabe destacar que dicha organización nació en 1956, impulsada por un grupo de 300 sobrevivientes de los ataques atómicos. El peligroso aumento de una retórica nuclear hace que su defensa incansable de un mundo libre de armas nucleares sea hoy más crucial que nunca, afirmó el jefe del Consejo de Europa, Charles Michel, en un mensaje con obvia referencia al Kremlin, omitiendo que Rusia jamás ha empleado armas nucleares en la historia. El contraste entre las palabras suaves de los líderes europeos, especialmente las de von der Leyen, y las acciones estratégicas que ejecutan sus instituciones, es evidente. En este momento, la OTAN realiza los ejercicios nucleares Steadfast Nun en el Mar del Norte, una operación que ya ha provocado una firme respuesta de Rusia, con señales de una posible escalada. En medio de las crecientes tensiones, la OTAN despliega su maniobra anual de respuesta nuclear, simulando un contraataque ante una posible agresión al viejo continente. Con 2.000 soldados, 60 aeronaves y la participación de 13 países en 8 bases militares, esta operación resalta como una de las más significativas de la época. Horas después de que se otorgara el premio Nobel a una organización dedicada al desarme nuclear, la OTAN intensifica sus ejercicios militares, ensayando el transporte de ojivas en bases estratégicas de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido, a escasos 800 kilómetros de la frontera rusa. Hablando de lo obvio, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que el Nobel concedido a la organización japonesa debería recordar a todos las graves consecuencias de continuar con el despliegue nuclear, aunque convenientemente omitió que fue Estados Unidos el único en utilizar estas armas. En respuesta, el portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, expresó que ante la continua militarización de la OTAN, discutir el desmantelamiento del arsenal nuclear ruso resulta imposible.
Estos ejercicios solo alimentan las tensiones, especialmente en medio del conflicto en Ucrania, señaló enfáticamente. Por otro lado, el contraalmirante Andrei Sinitsyn, director del Centro de Pruebas Nucleares de Rusia, confirmó que el alto mando militar espera una orden presidencial para llevar a cabo una prueba nuclear en la remota región ártica de Novaya Zemlya, como una advertencia al mundo sobre las devastadoras consecuencias de una guerra nuclear. Es fundamental probar y fortalecer nuestra defensa en este mundo incierto para que nuestros adversarios comprendan que la OTAN está preparada, afirmó el nuevo secretario general de la organización, Mark Rutte. Sus palabras contrastan abiertamente con los discursos de sus colegas europeos, especialmente las declaraciones de von der Leyen. Sin embargo, Europa parece dispuesta a ignorar que fue Estados Unidos el único responsable de usar armas nucleares en conflicto. Incluso el presidente Joe Biden felicitó a las víctimas del ataque nuclear en Japón por el Nobel en un gesto que, para muchos, roza el cinismo. ¿Acaso el Comité de Oslo prefiere cerrar los ojos? Basta recordar cuando en 2010 otorgaron el Nobel a Barack Obama sin haber resuelto ningún conflicto, o en 2014 cuando premiaron al colombiano Juan Manuel Santos por un proceso de paz aún sin consolidar. Envuelta en una aparente felicitación, von der Leyen no tardó en convertir sus palabras en una acusación encubierta, apuntando a Rusia y su doctrina nuclear defensiva como una amenaza latente. A su lado, el tren institucional europeo dejó en claro la brecha entre sus discursos y sus acciones. Mientras tanto, los cielos del Ártico se ven surcados por aviones espías occidentales que observan cada movimiento a la espera de una posible prueba nuclear rusa. Moscú, que no realiza ensayos desde la caída de la Unión Soviética en 1991, dejó de lado el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares suscrito en 1996, al decidir no renovarlo el año pasado. Esta retirada rusa no fue gratuita, fue provocada por la salida de Estados Unidos del mismo acuerdo, un pacto que ha sido firmado en 187 países de los 193 reconocidos por la ONU. Así, la política de Washington de escalar la carrera nuclear desmiente las palabras de Biden, que no son más que promesas vacías. Y en el centro de la crisis en Europa del Este, el verdadero trasfondo reside precisamente en la amenaza nuclear. El canciller de Hungría, Péter Szijjártó, advirtió que la entrada de Ucrania a la OTAN elevaría el riesgo nuclear global, ya que el organismo podría emplear armas en suelo ucraniano, apuntando directamente a Moscú o San Petersburgo. Szijjártó resaltó que el ajuste en la doctrina nuclear de Rusia responde inevitablemente al esfuerzo conjunto de Estados Unidos y Bruselas por ganar una paz forzada en Europa mediante el conflicto. Curiosamente, von der Leyen no mencionó ni una palabra sobre los programas nucleares de sus aliados occidentales, como los de Francia, Reino Unido o Estados Unidos, ni sobre el arsenal del lugar de la Estrella de David. Bajo su particular enfoque, el único movimiento digno de ser condenado es el de Rusia. ¿Y qué subyace en todo esto? Simple y llanamente, un temor disfrazado. El monopolio nuclear ha dejado de ser exclusivo de Occidente, y las potencias no alineadas están listas para defenderse frente a las amenazas y provocaciones occidentales. Para ellos, la desnuclearización parece significar que solo los demás deben cumplirla. Estados Unidos, la única potencia que alguna vez usó la bomba nuclear contra civiles, permanece en silencio, mientras Europa acusa a Rusia de ser la mayor amenaza. En su espera por un supuesto apocalipsis ruso, Europa parece construir su propia profecía con acciones cínicas. Prohibido olvidar a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él
cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.